Muy buenas noches, días o tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí. También soy docente de la Escuela de Medicina de la ULEA, que es la escuela de la ciudad de Manta, acá en Manabí. Y el propósito de llevar adelante estos videos es de una u otra manera compartirles con ustedes información de carácter científico, de carácter médico, que tenga bases consistentes, sólidas, y que de una u otra manera puedan ir desterrando o desmitificando la presencia de bulos, fake news o cualquier tipo de noticia negativa que pueda llegar a cualquier dispositivo que ustedes posean. Dicho esto, es importante entender que, sin lugar a dudas, vivir bajo cuarentena ocasiona de que exista un desequilibrio desde la parte anímica, mental, mucho más si lo matizamos con problemas de cualquier tipo de índole, salud, económicos, en fin. Y somos bastante susceptibles, incluso somos bastante creyentes de cualquier tipo de cosas que nos digan. Entonces, llevar adelante estos videos, creo yo, es más que un deber y una responsabilidad, y al menos creo podemos interactuar y poder ayudar en algo que compete a nosotros, que es la parte de la salud. Siempre llegamos nosotros con estos videos con un fuerte abrazo a todas las personas que están padeciendo algún tipo de problema en cuanto a su vida diaria, problema de tipo o de carácter de salud, que sin lugar a dudas ahora está mucho más extrapolado y mucho más sensitivo, y mucho más aquellas personas que están sufriendo o han sufrido COVID-19. Entendemos la magnitud del problema y por ende somos más que conscientes de todo lo que llega a presentarse en cada uno de nosotros cuando estamos afectados en esto. Porque no solamente es una enfermedad de una persona, es una enfermedad de la familia, y hay que verlo desde ese punto de vista. Y si bien es cierto que hay miembros de la familia que de pronto el problema no será muy acentuado, pero habrán unos que lo pasarán muy mal, y por ello justamente un fuerte abrazo. Y ni qué hablar de aquellas familias que lastimosamente han perdido uno de sus miembros o muchos, ya sea por COVID-19 o por cualquier otra causa, que entendemos que viviendo en cuarentena y con saturación hospitalaria y sin una buena respuesta de sanidad, sin lugar a dudas que lo que antes pudo haber sido controlado ahora es muy complicado que se haga. Así que un abrazo de solidaridad a todas ellas familias. Empezando nuestro video, siendo ya hoy día domingo 5 de julio del 2020, cuando la hora local desde la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, donde levantamos el video, son 20 horas con 7 minutos, comenzamos a hablar de las estadísticas, y para ello nos valemos de las estadísticas que el Ministerio de Salud Pública, a través de sus cuentas oficiales, nos brindan. A pesar de que cada vez se distancian más de la realidad, cada vez vemos que dan poca credibilidad por parte del público, y ellos creo que también entienden eso, y la verdad que no hacen el más mínimo esfuerzo por tratar de equiparar al menos los resultados. Digo yo, en vista de que ya hay acentuaciones de casos en provincias como Pichincha, Manabí, Imbabura, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, ¿sí? Provincias que han incrementado significativamente el número de casos, no vemos que el número de pruebas haya aumentado significativamente. Por ende, el Ministerio de Salud Pública nos reconoce hasta ahora que hay 61.958 personas afectadas, reconoce que han muerto directamente por COVID-19 como primera causa 4.781 y como una alta probabilidad de que sea por COVID-19 3.195, lo que nos está hablando que ya estamos superando los 7.000 personas fallecidas reconocidas por el gobierno. Si usted quiere tener una cifra cercana a la realidad, eso multiplique por 5 o 6 y es probable que por ahí esté la cifra de lo que tiene que ver por COVID-19. Muertes directas, porque muertes indirectas probablemente tiene una alta relación. Y muertes indirectas, recuerden que nosotros mencionamos o denominamos aquellas personas que no tienen COVID-19, pero por un exceso de personal de pacientes enfermos o con patologías en hospitales, no pueden suplir o dar atención adecuada y por ende pueden llegar a fallecer. Entonces esas muertes indirectas, que obviamente no es COVID-19, pero nosotros sabemos que la causa primigenia para que se haya dado es COVID-19. El ejemplo más característico es aquella persona que sufre un infarto, que de pronto en otras circunstancias puede ser suplido su atención en algún centro hospitalario y probablemente superar el problema del infarto, pero en estas circunstancias actuales es probable que se deteriore mucho, que pudiera llegar hasta perecer a la persona. Entonces dejamos en claro aquello, las estadísticas que nos brinda
el país a través de sus cuentas oficiales, sin que necesariamente signifique que son creíbles, por si acaso. A nivel mundial la cosa tampoco pinta tan bonito que se diga, ¿sí? Ya al día de hoy la cifra es muy significativa en cuanto a los casos que se encuentran ya confirmados. Si estamos hablando que en el mundo existen más de, déjenme darles la cifra correcta para no especular, existen más de 11.367.743 personas contagiadas, reconocidas, y 532.691 personas afectadas por COVID y que han fallecido por esta causa. Digo, es lo reconocido por los países, pero nuevamente no hay ni un solo país en el mundo que tenga un 100% de efectividad en cuanto del número de personas afectadas. Por ende, es muy obvio entender que todavía esta cifra está un poco alejada de la realidad. ¿Sí? Algunos autores consideran que esta cifra probablemente representa la tercera o las 2/3 partes de la realidad, pero en todo caso es lo que tenemos al día de hoy. Y en virtud de ello, Estados Unidos se mantiene en primer puesto muy de largo, con ya acercándose a los 3 millones de pacientes. Tienen hoy 2.874.871. Brasil de largo también tiene un segundo puesto por 1.577.000 hacia arriba. Rusia en tercer puesto con 680.000 y la India, que le está tocando los pies, con 673.000 hacia arriba. Por lo tanto, prácticamente dentro de muy poquito van a empatarse en las cifras, sin lugar a dudas. Luego, ya habíamos mencionado que Perú está en quinto puesto con 302.000 pacientes hacia arriba, Chile en sexto puesto con 295.000 hacia arriba, Reino Unido séptimo puesto con 286.000 y México ya está octavo con 252.000. Si vemos en este mapa de los 8 primeros países que tienen la mayor cantidad de pacientes en el mundo, vemos que de Latinoamérica aparecen 4 de los 8. Entendamos esa cifra. Brasil, Perú, Chile y México están liderando entre los 8 primeros puestos de los países mundiales en el número de casos. Lamentable la situación. En el puesto número 9 está Reino Unido, está España con 250.000 hacia arriba. En el puesto 10 Italia con 241.000 hacia arriba. Irán en el puesto 11 con 240.000. Pakistán en el puesto 12 con 228.000 hacia arriba. Arabia Saudita está en el puesto número 13 con 209.000 hacia arriba. Cuando digo el hacia arriba es hay un remanente de pacientes todavía, ¿no? En Turquía en el 14 con 205.000 hacia arriba. Francia número 15 con 204.000 hacia arriba. Alemania en el puesto 16 con 197.000 hacia arriba. Sudáfrica en el puesto 17 con 196.000. Bangladesh puesto 18 con 162.000. Colombia ya está en el puesto número 19 con 113.000 hacia arriba. Es increíble la cantidad de casos que se han presentado en Colombia, pero no es nada extraño por todo lo que hemos manifestado en los videos previos y que presumimos se iba a dar de esta manera. En el puesto 20 está con 107.000 hacia arriba Canadá. Lo de Colombia es simplemente la cronología y fue un entender cómo se fueron dando las cosas. Nosotros habíamos manifestado que en Colombia la laxitud de ciertos municipios de Colombia, sumado a cierto grado de indiferencia por parte del gobierno central, ¿sí? Hizo que las cifras sin lugar a dudas se alivianaran en cuanto a las personas que guardaban cuarentena y crecieran en cuanto al número de personas que iban apareciendo como casos positivos. Eso es muy importante entender porque a la postre la forma como ha crecido Colombia en los últimos 15 días es interesante. Verán que Colombia vino antecediéndonos a nosotros en número, nos igualó y al menos en cifras oficiales, prácticamente ya está doblándonos en el número de casos, en cifras oficiales que reconocen allí. Pero sabemos que las cifras ecuatorianas están muy lejos de la realidad, ¿sí? Sabemos que el trabajo que ha tenido que desempeñar el ministro y el Ministerio de Salud Pública ha sido menos que deficiente y por ende en algo tan sencillo en el sentido de poder interactuar haciendo pruebas hemos fracasado rotundamente. Por ende estas cifras que estamos mencionando están, a pesar de que están alejadas de la realidad, sin embargo, pese a ello ya Colombia se nos ha adelantado con casi bueno, no es el doble todavía, pero vamos para hacia el doble por cómo está creciendo Colombia. Luego se encuentra Qatar en el puesto 21
con 99.000 hacia arriba, China en el 22, y Argentina, que dentro de poco lo empatará a China en el puesto 23 con 75.000 hacia arriba. Luego en el puesto 24 Egipto con 75.000 hacia arriba, Suecia en el 25, Indonesia en el 26, Bielorrusia 27, Bélgica 28 y en teoría nosotros Ecuador en el 29 con 61.535. Irak cierra con el puesto 30 con 60.000 hacia arriba, entre los países que más cantidad de casos presentan. Si ustedes se ponen a ver, en estos 30 primeros países, la cantidad de países latinoamericanos que están es muy significativa. A Brasil, Perú, Chile, México, se suma Colombia, Argentina, Ecuador, entre estos países. Así que son datos a tenerlo presente. Porque vimos cómo se fue desplazando el número de casos de Asia, ¿sí?, a Europa. Ahora está entre Estados Unidos y América Latina. Pero si ustedes se fijan, el nuevo foco de atención también podrá ser dentro de poco lo que corresponde a la zona de India, Pakistán, ¿sí?, y la zona también, la zona que tiene que ver con el continente africano. El continente africano también están comenzando a crecer los casos y lamentablemente en muchos países de África la situación es todavía mucho más lamentable que en los países de Latinoamérica. Dios quiera que al menos comiencen a controlarse muchas cosas para evitar que existan presentándose catástrofes de magnitudes increíbles, ¿no? Muy bien, ahora vamos a tomar y hacer referencia a los casos de letalidad, las personas que fallecen, ¿sí? Yo hoy día he puesto una luz, es que estoy viendo, he puesto una luz amarilla, así que no es que estoy pálido, ¿sí? No soy tan pálido, no soy moreno, trigueño, pero bueno, la luz creo que está perjudicando un tanto. Ahora vamos a tomar en cuenta las personas que han fallecido. Lastimosamente esta noticia es algo lamentable, pero son cosas que hay que mencionar para entender la magnitud del problema y no mirar todo a la ligera. Porque muchas ciudades, sobre todo de acá de Ecuador, que uno lo puede palpar diariamente, muchas personas están tomando a la ligera el asunto. Y la verdad no está para tomarlo a la ligera por ningún lado. Cuando en Estados Unidos superaron los 2.876.000, ellos ya tenían 129.891 personas fallecidas. En Brasil, con 1.603.000, tenían ya 64.867. En Perú, con 302.718, tienen 10.589. En Chile, con 295.532, tienen 6.308. Es interesante entender lo de Perú y Chile, que tienen cifras similares, porque si ustedes se dan cuenta, Chile ha llevado las cosas de mejor manera que Perú. Y miren que México tiene menos cantidad de pacientes, 252.000, pero tiene el triple de pacientes si lo comparamos con Perú casi. Son 30.366. Tiene una tasa de letalidad muy, pero muy alta. Colombia, con 113.685, tiene 4.178 personas fallecidas. Y Argentina, que ha crecido considerablemente, ¿sí?, que tiene 77.815, pero nuevamente las cifras de personas fallecidas que por COVID-19 de la letalidad es de 1.507 pacientes, lo que habla que tiene una letalidad mucho menor que comparado con Colombia, México, Perú, Brasil, ni se diga, ¿sí? Apenas Chile le superarían, entre otros países. O sea que pese acá ha existido este problema en Argentina de que los números se incrementan, sin embargo, al menos para satisfacción de las personas que viven allá, no se incrementa a la par el número de personas fallecidas. Importante mantener aquello. Ecuador, con los que hemos mencionado, en teoría 4.781, sumando las dos cifras son 7.100 y tantos pacientes fallecidos. Miren, aquí otro país que también habíamos visto cómo iban creciendo y era abrumadora la situación es Bolivia. Bolivia hoy por hoy ya ha superado de largo a República Dominicana, a Panamá, ¿sí? Y hoy por hoy se sitúan con 38.071 pacientes por delante de ellos. Ya tienen 1.378. República Dominicana a la actualidad tiene 37.421, pero tiene 794 personas fallecidas. O sea, casi la mitad de las personas fallecidas en comparación con Bolivia, casi teniendo el mismo número de pacientes afectados. Panamá con 36.983 tiene 720. Y aquí viene el orden de los países que de una u otra manera, al menos en cuanto a cifras de fallecidos, les va bien, pese a que ya el número de casos contagiados
ya es algo significativo. Nos referimos a Venezuela, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. Vamos a hablar hoy día de los casos positivos confirmados. Venezuela 6.750, Cuba 2.372, Costa Rica 4.996, Nicaragua 2.519, Paraguay 2.427 y Uruguay 956. Sin lugar a dudas, el país que mejor le ha ido en el número ha sido Uruguay y le sigue Paraguay. Pero en cuanto a personas fallecidas, al país que mejor le ha ido es a Costa Rica, que con casi 5.000 casos tiene 19 personas fallecidas. O sea, Costa Rica es un ejemplo increíble de las cosas como se han hecho y un ejemplo bastante interesante de cómo debe de actuar el sistema de salud pública. Muy bien, ahora entrando al rincón médico, vamos a comentarles que mientras no haya una vacuna efectiva, demostrada y comprobada, ¿sí?, la situación del COVID-19 no puede estar controlada. Y mientras no tengamos medicina comprobada, certificada y que en estudios randomizados que se denominan con una población muy significativa hayan demostrado una alta efectividad, tampoco podemos manifestar que tenemos una cura como tal. Digo esto porque, si bien es cierto, cada día van apareciendo nuevas cosas, pero desde que aparezcan hasta que demuestren su efectividad, a muchas de ellas hemos tenido que dejar de lado. Haciendo un pequeño resumen de ello, vamos a comentarles que en un artículo de hoy donde se habla el tratamiento contra el coronavirus y qué progresos se han logrado en la búsqueda de una cura para el COVID-19, se dice que laboratorios en el mundo están investigando más de 150 medicamentos diferentes. La mayoría de ellos ya existen en estanterías de las farmacias y ahora se están probando contra el virus. Sí, en ese sentido, la OMS lanzó un ensayo que se llama Solidaridad, destinado a evaluar los tratamientos más prometedores. Reino Unido, en su ensayo bautizado como Recovery, que es el más grande del mundo, en él participaron 11.000 pacientes. Se ha demostrado que uno de los medicamentos que mejor ha ido para los pacientes graves, muy graves, sin lugar a dudas, este corticoide que se llama dexametasona, del cual ya hemos hablado algunas veces. La dexametasona, un corticoide bastante barato, se lo venden por centavos, ¿sí?, ha demostrado tener una efectividad en cuanto a los pacientes que se encuentran hospitalizados en unidades de terapia intensiva, para poder ayudar a una parte de ellos a que no lleguen a un desenlace final, ¿sí?, e incluso a reducir el tiempo de terapia intensiva. Son corticoides, el común que se ha utilizado se llama dexametasona. Entonces, este ha demostrado ello. Pero ¿para quiénes está dirigido? Para pacientes que se encuentran graves, muy graves, con síntomas, que está relativamente bien, probablemente no vaya a desarrollar, necesitará tomar corticoides, lo más probable es que no necesita tomar corticoides. Por lo tanto, hay que ser muy lógico, pero sobre todo hay que ser muy inteligente y valernos de la respuesta de los profesionales de salud para saber incluso qué tipo de medicina tomar. Y eso es muy importante porque recuerden ustedes que existen tantas cosas que se han hablado para el COVID-19, muchas de ellas las hemos desmitificado, pero aún así las personas siguen tomando y probando de todo. Y dentro de este ensayo de error-acierto puede ser que algunas funcionen, pero puede ser que otras, en vez de ayudar o apoyar en forma positiva, van a producir todo lo contrario. Así que hay que tener mucho cuidado con cualquier cosa que se escuche de que pudiera funcionar, porque si usted no tiene una respuesta satisfactoria de alguna persona relacionada a salud, algún médico, amigo, lo mejor sería que se evite de tomar allí. Y hay muchas cosas que son probadas y que funcionan. Entonces, dexametasona en aquellos pacientes que sin lugar a dudas están muy graves o graves en servicios de terapia intensiva. Ojo con el detalle. Luego se están investigando tres enfoques generales. Uno, medicamentos antivirales y que afecten directamente la capacidad del coronavirus para desarrollarse dentro del cuerpo. Luego tenemos también medicamentos que pueden moderar la respuesta del sistema inmunitario. Esto significa que los pacientes puedan enfermarse gravemente cuando su sistema inmune reacciona de forma exagerada y que comienza a causar daños colaterales en el cuerpo. Y esto ocurre frecuentemente en lo que nosotros conocemos o llamamos como la tormenta de citoquinas. Y eso es lo que está pasando para que muchos pacientes comiencen a tener fallo a nivel de corazón, riñones, hígado e incluso a nivel cerebral.
Y finalmente, anticuerpos, ya sea de sobrevivientes o fabricados en un laboratorio que pueden atacar el virus. En ese sentido, los fármacos prometedores, ya mencionamos algunos de ellos, dexametasona. Ya la semana anterior habíamos comentado de otro de ellos que se llama el Remdesivir y que el gobierno norteamericano, de una forma capitalistamente egoísta, se ha dedicado a acapararlo y todo ello. Pero en todo caso, lo que ha demostrado el Remdesivir es una disminución de la sintomatología de 15 días a 11 días. O sea, tampoco es que sea la solución completa, por si acaso. Así que no nos estresemos de manera exagerada que el Remdesivir lo haya acaparado de una forma vergonzosa el gobierno de los Estados Unidos, porque de una u otra forma tampoco es que vaya a ser la solución completa. Luego, hay tratamientos que se daban o se estaban utilizando que antes se los aplicaba para pacientes con VIH, pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia, y se los comenzó a utilizar para tratar el coronavirus. Estoy leyendo una pregunta que me hace Johan Cedeño y que si te esperas un ratito la vamos a responder porque estamos en esto, para no perder el hilo. Entonces, hay otros medicamentos que se han utilizado en esta pandemia, como el lopinavir, combinado con el ritonavir, pero lastimosamente ya los resultados han decepcionado. Así que prácticamente los están sacando dentro de la lista de los pacientes o de los medicamentos que podemos utilizarlo. Igualmente pasó con la hidroxicloroquina, si ustedes recuerdan, la hidroxicloroquina comenzó a tener un repunte tanto en las ventas y todo ello, y todo el mundo comenzó a tomar hidroxicloroquina y a la larga estaba produciendo más daños que otra cosa. Y efectivamente, la OMS ya había suspendido previamente ensayos globales de hidroxicloroquina después de que un estudio que había sacado de Lancet reveló que el medicamento daba problemas cardíacos e incluso podría aumentar la probabilidad de muerte. Entonces, con la hidroxicloroquina prácticamente lo hemos dejado de lado. Ahora, la sangre de los sobrevivientes para tratar el coronavirus, y este también es un tema un poquito controversial, porque las personas que han pasado una infección normalmente conservan anticuerpos en la sangre que el cuerpo fabricó de una u otra manera contra la enfermedad. Entonces la idea era tomar el plasma sanguíneo, donde están los anticuerpos, y dárselos a un paciente a manera de terapia. En Estados Unidos se han tratado 500 personas o 500 pacientes con lo que se conoce como el plasma convaleciente. Y en otros países han explotado esta vía. Ahorita hay un estudio que se presentó que aparentemente no estaría dando los resultados que uno esperaría, pero para mí habríamos que esperar todavía un poquito más, porque probablemente puede ser que sí, que al menos no sea una solución completa, pero sea al menos una posibilidad de tratar en los pacientes que se encuentran en un estado bastante severo, ¿no? Ahora, ¿pero por qué necesitamos un tratamiento? Obviamente que lo necesitamos para salvar vidas, pero también podría permitir que se levanten cuarentenas impuestas en muchos países, que la verdad eso también es como morir de otra manera. Hay mucha gente que ha perdido trabajo, ha perdido empleos, ha perdido forma de generar recursos, y de una u otra forma yo me pongo en el pensamiento de esos individuos, decir, ¿y vivir para esto? ¿Para qué vivir? O sea, es una situación que conlleva algo que de una u otra manera tienen que los gobernantes de los pueblos intentar solucionar, cosas que hay muchos países que quizás lo han tomado seriamente y han tratado de capitalizar, de que la salud vaya por encima del capital económico, ¿sí? Que el bienestar del pueblo vaya por encima de cualquier tipo de chequera, y en eso hay que aplaudirlo. Si hay países que han demostrado aquello, independiente de cómo hayan tenido la respuesta, en eso hay que reconocer que a veces no depende ni ser un gobierno de derecha o de izquierda, porque por ejemplo Argentina al menos ha precautelado eso, es un gobierno de izquierda aparentemente. Perú, se puede decir que es un gobierno de derecha, pero también ha precautelado que sus ciudadanos estén bien, ¿sí? De una u otra manera Paraguay también ha actuado de esa manera, Costa Rica ni se diga, ¿sí? Venezuela, bueno, con todas las muletillas que les puedan dar a ellos, pero también ha precautelado que al pueblo, dentro del bloqueo que ellos están viviendo, al menos puedan tener así. Y bueno, y vemos otros países que lastimosamente para la clase media y baja las condiciones han sido muy desfavorables, ¿sí? Entre ellos, sinceramente, tenemos que anotar a Ecuador entre los primeritos, luego podemos anotar también a otros países, como por ejemplo Colombia, ¿sí? Como por ejemplo Chile, ¿sí? Y bueno, probablemente habrán más. No sé en México realmente cómo se han dado las cosas, así que no podría opinar en este momento, pero bueno. Ahora, ¿qué va a pasar
bueno, ¿qué está pasando? Pero ¿qué podría pasar con la mente post-COVID o las consecuencias psicológicas de la pandemia y el aislamiento que merecen la atención de los políticos sobre todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante tener presente que cuando alguien le pregunta a otra persona cómo está en estos días, o puedan recibir un sí, estoy bien, o tardar una fracción en responder que sí, que muy bien, y que es la misma actitud que ha observado los demás. O sea, con la posible excepción de los profesionales sanitarios y los familiares de la víctima, que han pasado las Caín, como se puede decir, y de una otra manera eso ha hecho que ellos puedan, de una otra forma ellos puedan estar presentando una actitud un poco desfavorable. Entonces es muy probable en ese sentido que el pensamiento, la mente, cómo vamos a interactuar ahora, luego del post-COVID, pueden quedar ciertas secuelas que de una u otra forma los vamos a tener que ir valorando en el día a día y vamos a tener que ir valorando después. Pero ya en un artículo que les había mencionado unas semanas atrás, habíamos hablado lo fácilmente que tendemos a la depresión, ¿sí?, a la ansiedad y a la angustia, y que no es nada raro ni anormal por si acaso. Entonces, en ese sentido, hay que entender el problema porque la depresión también es una enfermedad y por lo tanto es una respuesta del cuerpo frente a un estímulo específico. En este caso, la cuarentena, la angustia, la necesidad imperiosa de poder ser útil, de poder hacer algo. Y por lo tanto, tenemos que también tratar eso. Post-COVID, nuestra mente, sin lugar a dudas, va a entrar en una esfera bastante especial. Y esto puede acarrear también que aparezcan enfermedades de orden que nosotros denominamos psicosomáticas, o sea, enfermedades viscerales, enfermedades que tienden una conexión directa con el cerebro. Así que lo que vaya a pasar con nuestra mente y la respuesta psicológica, sin lugar a dudas, va a tener un impacto que hay que comenzar a valorarlo día a día y hay que uno también entender aquello. Y en virtud de eso aparece un artículo que es el 5 de julio que se llama Sesgos Cognitivos Pandémicos. Entonces es un artículo bastante interesante que yo lo voy a dejar colgado en mi perfil de Facebook, en el muro, para que el que le interese lo lea. Pero en pocas palabras habla de que a medida que la pandemia del COVID-19 disminuye en muchos países del mundo y llega la nueva normalidad, porque no será una normalidad como antes de febrero, al menos yo había dicho un año, al menos pensemos en eso. Y entonces en esta nueva normalidad, la evaluación crítica, las respuestas políticas y ciudadanas a esta crisis de salud pública podría ayudar a que estuviéramos mejor preparados para la próxima ola o la próxima pandemia, ¿sí? Podría ser, porque ¿quién en su sano juicio, yo digo, por ejemplo, yo tengo 46 años, ¿quién en su sano juicio podría pensar que iba a enfrentarse a algo de esto? Sí, y es más, las personas más antiguas que las tenemos ahora vivas, que tendrán ahora, pues, digamos alguien de 100 años, significa que nació por 1918. Sí, esa persona, 1920, perdón, ya estoy comiéndome 2 años. Entonces, esa persona que nació en 1920 venía naciendo, superando la pandemia de la gripe española, pero probablemente no tenía ningún recuerdo de lo que hubiera ocurrido. Así que todos fuimos noveles, todos fuimos nuevos en esto, ¿sí? Y mucha gente, sobre todo los jóvenes, están afrontando aquello. Yo les comentaba, sobre todo a mis cercanos, mis familiares, hijos, yo les digo, si esta pandemia hubiera aparecido, por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, o sea, 26 años atrás, ¿cómo hubiera sido de tremendo todo? Porque imagínense, en esa época no había internet, ¿sí? No habían celulares. Lo que existían, bueno, lo hablo de Ecuador por si acaso, hablo de Ecuador, estoy hablando 20 años atrás, 1996, bueno, en 1990, estoy perdido con la edad, estoy hablando, digamos 20 años atrás sería, pero pongámosles un poco más atrás, ¿no? 26 años atrás, estamos hablando en 1994. La telefonía celular acá en el país comenzó a hacerse evidente en el 96, pero era telefonía para ricos, porque acá te cobraban el que llamaba, el que recibía la llamada y el que llamaba por minuto. Era telefonía para ricos. Entonces, en 1994 solo teníamos teléfonos fijos, ¿sí? Existían menos vuelos de avión, la comunicación era diferente. Entonces, claro, hubiera demorado más en llegar, porque obviamente al tener menos vuelos de avión significaba que el virus tuviera una expansión menor, pero de que hubiera llegado, hubiera llegado. Ahora, aislados en cuarentena,
sin tener, claro que no todo el mundo las tiene, pero los que los tienen, y aún así se pueden aburrir un poco, la comodidad del internet, la comodidad de poder compartir este tipo de cosas, interacciones con personas sin conocerse mucho o poco, mediante justamente la magia del internet, poder tener televisión satelital, en fin, tantas otras cuestiones, y poder tener una mejor vía de suministro de alimentos, ¿sí? Sobre todo en nuestro país. Eso hizo o ha hecho que al menos esta pandemia se sufriera, pero mucha gente no lo sufrió tanto. Hay otros que lo están sufriendo muy mal por la cuestión que tiene que ver con el acceso a alimentos, a dinero, ¿sí? Para poder suplir sus necesidades básicas. Y en eso es lo que yo digo, o sea, el gobierno ha fallado mucho, es un gobierno de desastre y está calificado como el peor gobierno de la historia. Pero dentro de todo lo malo, si al menos se hubiera preocupado en darle a la gente que menos tiene herramientas para poder subsistir esta cuarentena, algo se le podría hablar bien. Si al menos la gente que estaba trabajando estatalmente se los conservaba el trabajo, pero no por considerarlos que son burócratas dentro del grupo de aquellos que no podrían hacer nada, sino por el tipo de que eran esenciales que tuvieran una fuente de ingreso para ellos poder subsistir. Si al menos se hubieran precautelado de ello, podríamos algo reconocerles, pero ni siquiera eso. Dentro de los actos de miseria humana están el despedir gente en plena pandemia, gente de trabajo. Me refiero a la parte estatal, no me meto en la parte privada porque allí aparecerán muchas cosas, desde cosas que es entendible a otras que son muy despreciables. Pero en la parte estatal, que se despida gente en plena pandemia, sin lugar a dudas, es de los actos más bochornosos que podemos habernos enterado ahí. Y luego, acá en Ecuador es increíble, un caso de corrupción tapa al anterior caso de corrupción. Y así vamos, viviendo como una especie de película en la cual creemos ya que nada nos asombra, pero cada vez que viene algo nuevo nos asombra más. ¿Sí? Luego de avionetas fugadas, luego de pérdidas de memorias por conveniencia, aparecen gente que aparentemente no es discapacitada, o al menos no en los grados que los colocan, y solo para comprarse autos de lujo, solo para que les exoneren impuesto a la renta, y en el acto más vile de los viles, incluso para que les reconozcan disminución del pago de la manutención a sus hijos, pese a que ellos puedan vivir o tengan que sufrir de autismo. O sea, ahí es cuando uno ve y se da cuenta de que aquellas personas que justo dicen ladrón, 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 son los que justamente lo dicen por algo, ¿sí? Porque probablemente ellos son así, iguales o peores. En fin, todo esto viene en relación a este artículo de los sesgos cognitivos pandémicos, que por lo tan largo que es, lo voy a colocar en el perfil mío de Facebook y el que quiera lo puede bajar. O sea, lo voy a colocar como está porque como aparece como PDF, como un link, y luego el PDF no se puede subir, pero como el link sí se puede subir, ustedes lo pueden ver claramente. Muy bien, finalmente creo que algo más les tenía preparado por acá. Allá, bueno, por no dar el tiempo, vamos a dejar algo pendiente allí que tenía que ver con Japón y la presencia aparentemente de casos muy disminuidos de letalidad de personas que fallecen y se estén dando algunas explicaciones. Entonces, si todo lo permite y el día miércoles podemos estar acá, lo podemos hablar nuevamente. Ahora vamos a leer lo que ustedes han comentado, escrito, interactuado, para tratar de hacer menos monolítica la situación, de hacer menos esto un monodiálogo y de una u otra manera tener el contacto con ustedes, que creo que eso es muy importante, porque también de pronto pueden tener algún tipo de situaciones que quieran compartirlas, ¿no? Que sí me parece un acto adecuado. Bueno, déjenme leer acá que se abra, que siempre ocurre aquello. Y bueno, vamos a ver qué dice. Entonces, acá nos saludan desde México, saludos a México. Una persona que estuvo de cumpleaños hace muy poco, que se llama Silvia, saludos por allá. Vemos como los casos han subido dramáticamente, esperemos que puedan llegar a controlarse las cosas, ¿no? María Saltos también nos manda saludos, muchos saludos. Desde Argentina, Marcela Cristina Escudero nos dice: ¿qué se sabe de cierto sobre la vitamina D? Aquí se está mencionando que puede ser favorable para disminuir la malignidad del coronavirus, del COVID-19. Gracias, Dios bendiga a su país y también al suyo. La vitamina
muchos otros elementos que se consideran antioxidantes, ¿sí? Van a ayudar, los antioxidantes, entre otras cosas, ayudan a disminuir lo que se llaman radicales libres. Al disminuir radicales libres, interactúan para que el sistema inmune pueda estar en un buen nivel. Y por ende, si están en un buen nivel, existe la posibilidad de que la respuesta frente a la afectación viral sea mucho más efectiva. No es solo una cosa, pero es parte de esto. Porque recuerden, una vez más, cuando nosotros hablamos de este tipo de afectaciones, siempre tocamos los 3 puntos importantes para entender por qué hay gente que puede llegar a fallecer o puede llegar a complicarse y por qué hay otra gente que no. 1, las características del paciente, características propias. 2, las características del virus, ¿sí? La viralidad, la virulencia, perdón. Y 3, el entorno como tal. Entonces, la sumatoria de los 3 o la interacción de los 3 de una u otra manera van a hacer que para ciertas personas el COVID-19 sea algo muy pasajero y para otros sea lastimosamente un mal recuerdo o sea algo que lo condene de una u otra manera. Entonces, ¿la vitamina D puede ayudar? Por supuesto que puede ayudar. Igual que la vitamina C, por supuesto que la vitamina C. Igual que microelementos como el magnesio, zinc, que ayudan mucho al sistema inmune, por supuesto. ¿Sí? Es más, si usted tiene una alimentación balanceada, en teoría tiene toda la carga metabólica energética, sobre todo en estos oligoelementos, vitaminas, etcétera, que su cuerpo necesitaría. Pero de qué sirve, sirve, pero dentro del contexto que le estoy mencionando. ¿Sí? José Roberto Rodríguez Lor manda saludos, saludos estimado. Lupita Zambrano se ha conectado, manda a saludar. Diana Mera también. Johan Cedeño dice: buenas noches, ¿qué se podría hacer si un paciente está rondando una saturación del 92% y no hay participación por parte del paciente para ir a un centro de salud? A ver, entendamos, los libros mencionan que cuando un paciente comienza a bajar a ver, primero para el público en general, cuando yo tengo, y voy a mostrarlo porque lo tengo, o sea, por eso sí lo puedo mostrar. Entonces, cuando yo tengo un aparatito como este, que se llama oxímetro, pulsómetro, saturómetro, sí, tiene muchos nombres, pero a la larga siempre hace lo mismo. Lo que yo voy a tener es un equipo que mide la concentración de oxígeno que yo tengo en el cuerpo. Entonces, al medir la concentración de oxígeno me va a dar un porcentaje, que en el caso de este equipo que lo tengo acá, el porcentaje lo van a ver que se va a ubicar en la parte superior. Entonces, como ustedes pueden ver, creo yo, en mi caso dictó 97%, ¿sí ven? Espero que vean. Y ahí 96, 97, 96, bueno. Entonces, esa es la saturación de oxígeno que tiene mi sangre. Entonces, este pulsómetro, oxímetro, fue de las primeras cosas que yo me compré cuando empezó la pandemia. Porque un paciente que comienza a complicarse, lo primero que comienza a alterarse es la saturación de oxígeno. Entonces, en los libros, en las publicaciones, se dice que saturaciones de oxígeno por debajo del 93 ya necesitarían de hacer una valoración médica profunda, puede ser incluso en un centro hospitalario, ¿sí? Para ver cómo está dándose. Pero, nuevamente, yo en los pacientes que estoy controlando por esto, a más de medir la saturación de oxígeno, lo digo por Johan fue un ex alumno, un buen ex alumno, yo veo también la frecuencia respiratoria y veo también la capacidad inspiratoria que tiene el paciente. La frecuencia respiratoria es que yo, estando relajado, ¿sí? Activo el cronómetro del celular por 1 minuto y comienzo a ver cuántas veces respiro en 1 minuto, ¿sí? Entonces, normalmente, si soy adulto, los niños respiran mucho más rápido que los adultos, pero si soy adulto, y los niños obviamente tienen una mejor posibilidad de responder al virus que un adulto. Entonces, soy adulto y por encima paso, dicen los libros 22, pero ya hablando con algunos médicos, me parece que hasta 25 podría ser una cifra aceptable de respiraciones por minuto. Entonces, si tengo una cifra, por ejemplo, 18 respiraciones por minuto, y cuando yo le digo al paciente que inspire profundo y mantenga el aire, mediante un cronómetro a contar los segundos que tiene, y si este puede mantener al menos 10 a 12 segundos, ustedes pueden hacer ese ejercicio, o sea, pueden ver en un reloj, comienzan a contar los segundos, inspiran y mantienen allí. Ojo, tienen que estar calmados, relajados, porque para doctor, el paciente no quiere ir a un centro de salud, ¿qué hago? Entonces yo le digo, a ver, hay que ver el contexto general. Un paciente que se comienza a sentir mal, la verdad,
va a estar mal, o sea, se va a sentir mal y él probablemente por sus propios medios va a querer ir. Entonces, habrán otros pacientes, porque yo he tenido muchos pacientes que hicieron, incluso colegas que estuvieron enfermos, que hicieron saturaciones de 89, la frecuencia respiratoria se mantuvo bien, la inspiratoria también, y bueno, estábamos con tratamiento, igual teníamos cercano oxígeno por si acaso, pero se recuperaron, ¿sí? No digo que sea siempre la única situación, pero hay que ver el contexto general. Ahora, si esta persona tiene 92%, no se deja medir la frecuencia respiratoria, pero es una persona de mayor edad, tiene comorbilidades, no sé, diabéticos, hipertensos, todo, sí habría que hablar con la familia para que lo lleven a hacer una buena valoración. Probablemente él, estamos hablando de que ya está positivo, o sea, ya se sabe que tiene COVID-19. Probablemente él en ese momento ya necesitaría incluso un estudio de imágenes, como por ejemplo una tomografía de tórax, para valorar cómo está el problema a nivel torácico. Porque yo también he tenido pacientes con saturaciones de 89 que le hacemos tomografía de tórax y está limpia la tomografía. Y caso contrario, hemos tenido pacientes con 93 de saturación y le hacemos tomografía de tórax y tiene ya afectaciones típicas para un CORAT 4 con una afectación del leve. Entonces, ya les digo, todo es muy variable. Entonces hay que ver el contexto. Espero haber podido dar, no sé, atención a tu pregunta, Johan, ¿no? Dice, hay que aprender a reciclar, botar basura y tener pequeños huertos en casa. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Es más, entre mis años, que se está yendo volando, es tener un pequeño huerto y valerme de lo que se llama la acuaponía, o sea, esto no lo siembra y se alimentan solo con agua nutritiva, ¿sí? Aunque si me escucha un compadre que tengo del Carmen, que él todo es natural, me va a decir que hubiera sido mejor sembrar, pero bueno. Diana Mera, Livia Rosa se ha unido, Michita Zambrano Alcibar también, Cristian Hernán Grossi también. Miriam Ponce Mera nos dice, ¿qué hay del dióxido de cloro en Bolivia? Están haciendo estudios al respecto. Bueno, vamos a esperar los resultados de Bolivia, pero hasta ahora todo lo que hemos manifestado, incluso el video anterior, que me parece fue algo polémico porque lo subí en YouTube y alguna gente me ha mandado a decir todo, pero lo único que yo dije es que no tenemos un estudio 100% serio. Y todos los estudios que tienen que ver con dióxido de cloro, que no solo son de ahora, son del 2013, 2014, 2012, ¿sí? Han demostrado que no tiene efectividad para lo que han dicho que servía el dióxido de cloro. Porque el dióxido de cloro dijeron que era buena para el autismo, que curaba ciertas alergias, que curaba esto, que curaba lo otro, y a todo eso, incluso la malaria, por si acaso. Incluso todo ello se fue desvirtuando. Ya, ahora con el COVID-19, que es una enfermedad que estamos viviendo en el momento y que todos los días aparece algo diferente o distinto, no podríamos decir hasta que no tengamos estudios comprobados que pueda ser efectivo o no. Lo que yo les puedo decir es que el exceso de dióxido de cloro, sí, tomado con raciones, no existe normalmente un límite que puedo decir esto es lo correcto o lo concreto, porque con el dióxido de cloro ocurre de que no es lo habitual que uno debe tomar, pero asumiendo de que pudieran haber dosis mínimas, pero en las dosis tóxicas puede producir hasta fallo renal. Eso las personas que estén consumiendo tienen que reconocerlo y entenderlo, porque en vez de estar haciendo o dándose un beneficio podrían estar perjudicándose. Yo no voy a entrar en el plano de la polémica de decir si funciona o no funciona, porque aquí también el efecto psicoafectivo, psicoemotivo es muy importante. Si usted cree que algo le va a funcionar, le va a funcionar. Eso es ineludible. Así como si cree que algo no le va a funcionar, no le va a funcionar. Es como cuando, por ejemplo, alguien dice que hay alimentos que producen, pero alguien dice, no tomo esta agua hasta ahora porque sé que me va a hacer daño. Y si la toma, aunque fisiológicamente no le produzca ningún daño, pero sí le va a hacer daño, porque su mente dice que le va a hacer daño. ¿Sí? Entonces, con el dióxido de cloro, la doctora Miriam Ponce nos dice que ya en Bolivia están llevando adelante un estudio. Pues bueno, vamos a ver qué dicen los amigos bolivianos. Pero por lo que podemos ver en las cifras de lo que pasa en Bolivia, y que lo hablamos cuando comenzamos a hablar de estadística, las cifras de Bolivia son lamentables, la verdad. ¿Sí? Se ha unido acá también Marlon Vera, Luis Antonio Montilla, Fabiola Cantos Espinales, Yamilé Párraga, Karina Alcibar. Y en este momento Johan Cedeño escribe: ¿qué tan cierto es que el cannabidiol ayuda a mantener la homeostasia del cuerpo en un paciente con COVID-19? Bueno, el cannabidiol es del cannabis, por si acaso, ¿no? Aquellos que no conozcan, el cannabis es lo que se conoce normalmente como la marihuana. Bueno, es el principio activo.
Que pueda ayudar a mantener para el COVID-19, no tengo idea, pero al menos como analgésico, un fuente analgésico y relajante, aunque un analgésico de acción corta, de que funciona, funciona, ¿sí? Y nos está comentando también sobre el uso de anticoagulantes y antibióticos. Miren, en los procesos virales no se debe utilizar antibióticos porque los virus son parásitos intracelulares, no funcionan los antibióticos, pero el COVID-19 ha demostrado que la forma de actuar hace que exagere una respuesta inflamatoria, algo que nosotros denominamos una cascada o tormenta de citoquinas, y esto comienza a producir que este fenómeno de como consecuencia neumonía, neumonitis, bronconeumonías, ¿sí? Afectaciones más severas de otro índole. Por ende, la utilización de ciertos antibióticos sí está recomendada en el COVID-19, pero no directamente para tratar el COVID-19, aunque por ejemplo hay un estudio bastante interesante sobre la citromicina, el COVID y el SARS-CoV-2, el virus, ¿sí? En el cual podría de una u otra manera modular una respuesta para la entrada del virus a la célula, así que podría ayudar. Y los anticoagulantes también en ciertos pacientes en los cuales tengo que comprobar cómo está el dímero D, la ferritina, ¿sí? Y cómo está también otros elementos que se cuantifican en sangre para saber si puedo o debo utilizar anticoagulantes. Los anticoagulantes han demostrado en algunos de ellos ser muy efectivos, ser quiero que se entienda algo. El COVID-19 nosotros tenemos que marcarla como una enfermedad a la cual la medicina tiene que ser tipo target, o sea, una medicina en la cual yo apunto y disparo perfectamente. O sea, lo que me sirve a una persona no obligatoriamente le sirve a otra persona. Y por eso que es muy importante cómo las personas que ya están involucradas en esto sean los que les puedan decir que les puede ayudar más en estas situaciones o no. Así que ya hay ciertas medicinas que de entrada uno comienza a utilizarlas y ha demostrado buena efectividad. Pero en algunos otros pacientes que se comienzan a complicar, la cantidad de medicinas que vamos a utilizar es muy significativa, ¿sí? Aquí nos dice, ¿será un elemento de protección o en su contrario causaría más problemas? Johan, todo depende de cómo esté dándose la medicina y a qué paciente se la estoy dando. Ya les digo, antibióticos, anticoagulantes, los antibióticos, porque si alguien me escucha en este momento decir, pero ¿cómo va a decir que antibióticos para un virus? No para el virus como tal, sino para la respuesta de la tormenta de citoquinas y la respuesta de tormenta de citoquinas que lleva consigo la presencia o la aparición de neumonía, neumonitis. Sí, yo que veo muchas tomografías, muchos de los patrones de tomografías que aparecen tienen que ver con infecciones oportunistas. O sea, una infección oportunista es causada por otro germen que no tiene nada que ver con el primero. Pero en este caso, el causante directo de que aparezca el oportunista se llama SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19. Entonces, en estos pacientes, por supuesto, la utilización de antibióticos, en algunos de ellos anticoagulantes, iría muy pero muy bien. El uso de corticoides en los que están graves. Y yo veo que se ha unido con nosotros el doctor Danilo Adrián Navarrete Sornosa. Él es un médico hematólogo de Solca. Él lleva adelante lo que corresponde a este ensayo clínico del suero autoconvalecente. Y para mí es importante el dato porque justo había comentado de que existe una publicación en el cual estaría mencionando que quizás no es tan efectivo como uno esperaría, pero yo creo que tenemos que esperar todavía, porque me parece que el suero autoconvalecente sí podría ayudar mucho. Y es más, él va a hacer una presentación el día de mañana por webinar, ¿sí? Sobre el suero autoconvalecente, mañana día lunes 6 de julio. Así que las personas que están interesadas en el tema pueden acceder tranquilamente. Yo voy a dejar el link de él, ¿sí? El link de él que va a dar una conferencia junto a otro hematólogo, y la conferencia es más, se llama justamente Plasma Convaleciente COVID-19, una antigua terapia para una nueva enfermedad. Entonces, a todas las personas que les interesa el tema de la terapia autoconvaleciente, mañana, el día de mañana, están invitados a este webinar que el doctor Danilo Adrián Navarrete lo va a llevar adelante. Así que yo lo voy a colocar también en la página web, lo voy a publicar en la mía, y me imagino que la sociedad también la va a publicar allí para que las personas que quieran estar allí, sería interesante. Sobre todo esto va dedicado a la gente de medicina, estudiantes de medicina, para que se enteren, pero el público en general puede acceder, no hay ningún problema, ¿no? Esa es la ventaja de vivir una pandemia en esta época, que usted con un celular, desde cualquier parte del mundo, usted puede conectarse
y seguir en este tipo de cosas. Muy bien, déjenme ver si de pronto algo más escribieron por acá para que no quedar en deuda con ello. Muy bien, entonces vamos a ver, dicen por acá, Ricardo Cedeño dice, ¿qué tiempo dura la enfermedad? Yo tengo 1 mes 10 días todavía, pero tengo resequedad en la garganta y dolor de cabeza, pero es poco. A ver, asumo que Ricardo ha de haber estado contagiado, él dice que ya tiene 1 mes 10 días, por lo tanto tiene 40 días. ¿Sí? A ver, algo habíamos hablado y les había quedado debiendo de lo que tiene que ver con la anosmia, ¿sí? Con la posibilidad de no leer ni sentir sabores, que lo normal es que eso dure 2 semanas, 14 días, pero que yo había conocido pacientes que les había durado 28 días y hay alguien que nos habló de 40 días. ¿Sí? Ahora Ricardo también nos manifiesta esta sensación en la garganta, que él tiene 40 días. En teoría, nuevamente y me ratifico, esta enfermedad, una novel enfermedad, ¿sí? Responde completamente diferente de persona a persona. Por eso es que justamente usted no tiene que confiarse y pensar que porque es joven no le va a pasar nada, y pensar que como no le ha pasado nada hasta ahora, no va a pasar nada en el futuro. No hay que confiarnos. En la confianza está el error, y el error puede ser o puede tener consecuencias muy graves. Entonces, los síntomas muy variables. Qué pena que todavía con 40 días todavía tenga sintomatología, pero de pronto las medicinas naturales le puedan ayudar. Yo he escuchado, ¿sí? Esto es natural netamente, ¿no? Que un poquito de miel de abeja con unas gotitas de limón y unas gotitas de sábila, ¿sí? Haciendo gargaras un poquito o tragándola, le puede ayudar un poco, ¿sí? Así que podría intentarlo, no es nada malo. Igual es súper natural, así que daño no le va a hacer por donde quiera que lo miren. Muy bien, y Felipe Zambrano, que nos está comentando acá, ¿qué pasó con el tema de la anosmia? Justo lo que estaba diciendo, lo de la anosmia, que lo habíamos tenido ausente y no lo habíamos podido desarrollar. Y lo estábamos comentando por el caso de Ricardo Cedeño, que él tiene 40 días con sintomatología que tienen que ver con dolor de cabeza y afectación en la garganta. Entonces, y habíamos comentado que es tan variable los síntomas de persona a persona, que hay gente que no pasa más de pocos días, hasta incluso 2 semanas, pero como el caso del compañero Ricardo y de Felipe que lo pregunta también, hay personas con hasta 40 días con la sintomatología. Habíamos interpretado también que personas que persistan por más tiempo de ello y la anosmia sea muy característica, ya necesitarán tener un control con neurología, porque de pronto incluso necesitarán una resonancia magnética del cerebro para descartar que no haya una afectación a nivel de las vías de los pares craneales. Digo esto porque también el COVID-19 puede dar afectación a nivel cerebral y a nivel del sistema nervioso central. Ya le habíamos contado los casos de meningitis y encefalitis asociadas a esto, y que lo único que se encontró fue en una punción aspiración de líquido cefalorraquídeo presencia del COVID-19 en esto de aquí. Muy bien, creo que de una u otra manera hemos podido llegar a todos, y agradeciendo como siempre la posibilidad de que ustedes puedan estar por acá. Para mí es grato poder interactuar y de una u otra manera que ustedes puedan estar aquí presentes el tiempo que estamos acá normalmente, siempre va a ser agradable. Gracias por la presencia, estamos terminando una semana, iniciando otra. Siempre que se inicia algo, y yo al menos soy de esa mente, siempre que se inicia algo hay que entrar con las mejores energías, con la mejor predisposición y con los mejores deseos, independiente de lo que pueda ocurrir. Porque nunca nadie puede saber lo que va a pasar mañana, salvo que usted se compre, si existiera, una máquina de viajar en el tiempo del futuro y saber lo que va a ocurrir. Pero la gran mayoría vivimos o tenemos que vivir adaptándonos al presente. Y este presente ahorita es calamitoso. Yo lo sé, mucha gente es medio insuperable e insufrible de una u otra manera, pero intentemos buscar medios, ¿sí?, para poder ir paliando y superando esto. Es muy complicado a veces uno vivirlo en carne propia e intentar buscar algo, porque no ve que ninguna ventana se puede abrir. Sin embargo, hay que tener un poco de fe y hay que salir un poquito reforzados, porque si no hacemos eso, si no es el COVID-19, es nuestra propia mente o otros problemas de salud el que nos va a pasar una factura que puede ser muy pesada. Así que intentemos manejarnos de esa manera. Yo les mando los mejores deseos para todos. Espero que toda la semana lo puedan pasar de lo mejor. Si Dios lo permite, el día miércoles estaremos viéndonos por acá. Y para todos, bendiciones y muy buenas vibras. Un resto de noche de domingo. Muy bien, cuídense mucho
y ya sabes, a no confiarse, que en la confianza está el error. Chao, chao.